Buenas noches, jóvenes de la carrera de la licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas. Mi nombre es el profesor Omar Agustín Villarreal Ramos y nos encontramos hoy especialmente, es 14 de marzo, pero no pude estar con ustedes en vivo por cuestiones personales que atender, pero bueno, la siguiente clase espero encontrarlos en el aula virtual. Por ahora, pues yo les voy a dar la clase, esperando que ustedes hagan algunas anotaciones y algunos análisis que vamos a ver en cuestión con nuestra materia. Así que voy a compartir mi pantalla para que, para que todos estemos en el... Ahí está. Bueno, pues ya lo saben, mi nombre es el profesor Omar Agustín Villarreal Ramos. Voy a, voy a poner la presentación a andar. La licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas presenta la materia redacción avanzada con un servidor. La agenda del día de hoy, aunque hoy no estuvimos presentes, pero sí se dio hoy la clase, es en contexto el repaso de lo que hemos venido haciendo, la redacción, la puntuación y ortografía. ¿Para qué nos sirve? ¿En qué nos sirve? La ortografía, sobre todo las palabras que deben de llevar algunos ejemplos, vamos a ver si los tenemos por ahí. Y el que me llevo y la frase del día de hoy, creo que siempre completa la clase. Bien, en contexto, hemos visto las técnicas de redacción, sobre todo se refieren a la estructura de frases que se recomiendan a través de las palabras, los vocablos. Todo esto es con el afán, con la medida de que sin lugar a dudas, ustedes como estudiantes de la carrera tengan esa facilidad de palabras, se envuelvan más en la facilidad del trato hacia el cliente, hacia las personas con las que van a laborar. E inclusive, déjenme decirles que estuve leyendo y todos los estudiantes que se gradúan también como comercio, pues también tienen mucha parte de que pueden generar sus escritos y adquieren nuevos conocimientos. Esos nuevos conocimientos se dan muchas veces a través de la lectura. Entonces, por favor, chicos, lean, porque muchos de ustedes hoy en día ya no leen, ya no son de agarrar un libro y a ver, vamos a ver de qué se trata y, ¿no? Simplemente a veces leen porque es su obligación o porque si no el maestro Omar los va a reprobar, etcétera, ¿vale? Tenemos ahí, pues, vimos la semana pasada un ejemplo en cuestión de la técnica de redacción, donde, donde la entrada está en el primer párrafo donde se escribe la idea básica de la noticia. A su vez, el cuerpo se divide en un segundo párrafo, que suele llamarse el apoyo al encabezado, o la típica frase así como que le da la apertura, ¿no? Tiene como función completar las ideas, tanto a la hora de la entrada como de la salida. Desarrolla los datos en orden decreciente y remate con su último párrafo donde su idea sea secundaria. ¿Por qué decimos ideas secundarias? Bueno, es que a veces las personas podemos tener una idea totalmente no equivocada, sino más bien que está fuera de contexto, ¿no? O que está fuera de lo que estamos hablando. Es como si yo ahorita dijera, yo estoy hablando de tipos de redacciones y de momentos y de tiempos, y tú llegas y yo quiero saber cómo se hace la técnica de cálculo de alguna cuestión matemática que obviamente su servidor pues no lo sabrá en ese momento, pero en otra ocasión, ya con más calma, lo habré estudiado para pues demostrar, ¿no? Entonces, sí quiero que quede claro que en ese sentido, pues hemos tratado de abarcar todo. Ahora, vimos también lo que es la coherencia, la cohesión, y también estuvimos lo de los conectores. Principalmente, pues,
no podemos poner todo lo que absorbimos, nada más les estoy pasando como un recordatorio de la presentación anterior. Y bueno, pues ahora también tenemos esta parte de que los conectores nos ayudan sobre todo para enlazar, para crear estos textos. Sí, pero ya les comenté que el texto, para que fluya, para que sea vertiente y sea un texto totalmente sano, debe de haber una sana redacción. Y obviamente, pues con el aspecto de que tú leas, tú tengas los conocimientos previos de las palabras que te van dando mayor presencia en el texto. Muy pocos son aquellos, y déjenme decirles, que a veces logran atravesar la mente de la persona o logran a través del texto que leen en su persona, pues deje algo muy marcado, ¿no? Deje algo que a lo mejor a la otra persona no se le va a olvidar y también en ese sentido, pues se debe de trabajar día tras día esa situación. Bien, tenemos la redacción, puntuación y ortografía. Por ahí se me fue una palabra, disculpen ustedes. Que pues sería más que nada, en este sentido, vamos a poner el video para que ustedes vean de qué se trata la redacción y la ortografía en resumidas cuentas. Así que vamos a poner atención a nuestro siguiente video, ¿vale? Pongan atención. Buen día para todos. Bienvenidos a la videoclase de redacción, puntuación y ortografía, en la que haremos énfasis en algunas normas, ejemplos y tips que les serán de utilidad a la hora de enfrentarse a la escritura de cualquier tipo de texto. Para empezar, quisiera recordar que en nuestra vida cotidiana, todos los días nos cruzamos con errores y horrores de ortografía. Cuando vamos por la calle es fácil encontrar vallas y avisos en los almacenes, las tiendas, las vías, etc., en los que se cometen fallas garrafales como las que encontramos aquí en la pantalla, que a veces... ¿Por qué? Ahí vamos a hacer una pausa. ¿Por qué se tienen esas cuestiones garrafales, esos pues espectaculares letreros, si se supone que la gente pues debe de ponerlo, ¿no? Inclusive hasta lo puedes ver en internet hoy en día, ya es más fácil. Me acuerdo que antes para saberlo tenías que ir al diccionario y buscar la palabra, y más allá de que si decías su significado, era más que nada para ver cómo se escribe, ¿no? Y hoy en día, pues ya nada más lo googleas, ¿no? Y listo. Entonces, sí debemos tener en cuenta, chicos, que pues esa parte, sobre todo de cuando escribimos algo y no sabemos, mejor pregunten. Yo soy de los que a mí me gusta que me pregunten. Oiga, profe, es que fíjese, no entendía lo que está diciendo. O fíjese que no lo entiendo porque tuve, no sé, me tracé o algo, ¿no? Pero quisiera que si me volviera a explicar, o se me fue el internet, no lo sé, ¿no? Hay muchas cuestiones o excusas que podemos poner. Entonces, por ejemplo, vamos a adelantarle un poquito porque... La mala ortografía deja por el piso esta cualidad. En el caso de que, por ejemplo, sea un periódico de renombre el que cometa un gazapo o error craso. Aquí en pantalla vemos que en un titular se escribe precio con S, para hablar del precio de la gasolina. Esto da una pésima imagen del medio de comunicación que lo publicó. Por eso quería que conocieran esta frase. La mala ortografía es una enfermedad de transmisión textual. Protégete. Pero, ¿cómo nos protegemos? Leer más es una buena opción. En la medida en que se lee, uno ve las mismas palabras escritas muchas veces de la misma forma. Tanto así que ni siquiera habría necesidad de estudiar ortografía para escribir bien. Otra forma es no dejando que la pereza nos gane.
Veamos ahora por qué otras razones ocurren estas dificultades con la escritura y con la ortografía. En una encuesta hecha a estudiantes, los resultados arrojaron que la mayor dificultad es que no se conocen bien las reglas ortográficas. Eso es algo súper común. ¿Y por qué no se llevan bien? Bueno, pues porque no hay una interacción, no hay una convivencia sana, ¿no? En cuestión de los compañeros. ¿Sí escucharon cómo dice que no te dejes como contaminar de las malas, de la mala ortografía? O sea, que refiriéndose a que ustedes no deben de copiar los modismos del compañero, del amigo, del primo, de quien sea, ¿no? Porque muchas veces no, pues también, digamos que ustedes tampoco están en la medida pues entender, ¿no? O sea, obviamente sí, pues ya como adultos o como ya estudiantes, ¿no? Jóvenes, pues ya deben de captar, ¿no? Y solitamente con el hecho de escuchar la palabra que les ocupa, bueno, pues obviamente sí está dentro de la norma. Y esto de la ortografía, pues lo vamos a ver también, vamos a seguir viendo más adelante. Bueno, no vamos a terminar de ver todo el vídeo, entonces mejor vamos a avanzar para que exista esta cuestión y vamos a la presentación y ahorita comentamos. Entonces, los errores y errores de escritura, ¿no? Esto es lo primordial, o sea, debemos de entender y debemos de saber qué es con exactitud el error de escritura, pues escribir mal, ¿no? La deficiente lingüística, o en este caso, lo más mínimo, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, también creo yo y considero que en ese sentido, pues sí es difícil, ¿no? O sea, cuando no tienes los suficientes vocabulario, el suficiente contexto en tu sapienza, y todo eso, pues se conjunta y en vez de escribir como debe de ser, pues escribes como se te da la gana, ¿no? La influencia negativa de los medios de comunicación, sí, también. Hay algunos medios que influyen mucho en nuestra lectura y sobre todo eh, pues sí, la tecnología y la publicidad empobrece nuestra lengua porque pues ya hoy en día nada más es de Alexa, no sé, búscame qué significa esto, ¿no? ¿Cuándo en la vida, y esto va para todos, habías conocido y sobre todo, bueno, entonces, sobre todo que no tener el hábito de la lectura, como dice aquí, si ustedes no tienen el hábito de la lectura, pues va a ser difícil, ¿no? Que que en este caso, pues entiendan, comprendan, sobre todo porque en ese sentido, pues sí deben de trabajar como estudiantes su vocabulario. Y como ya les dije al principio de la presentación, ustedes como comercio, pues van a hablar muchísimo. Y si no están preparados o captados en el sentido de que deben de trabajar y de tener en mente todo lo que conlleva una presentación, una exposición, por ejemplo, un ejemplo, hoy fui a un museo y los guías, por ejemplo, ustedes como guías en algún empleo llámese museo, teatro, lo que sea, pues deben de tener el conocimiento de todo lo que significa el museo, las fechas, los monumentos, si hay algo importante que haya hecho algún artista o algún personaje en específico. O sea, la verdad es un trabajo muy, muy, pues digamos, es algo muy noble esta labor, ¿no? La ortografía regula la escritura mediante normas y establece reglas del uso de todos aquellos símbolos y signos que componen una lengua.
contribuyen decisivamente a mantener la coherencia entre el uso de la lengua al ser hablada y ser representada de manera gráfica. Se debe mantener una escritura y evitar las dispersiones entre el habla y la lengua para poder mantener una comunicación efectiva entre los miembros de una comunidad lingüística. Y sobre todo que también pues el origen de esta ortografía pues viene siendo en la cuestión de la Castilla y se hizo el primer intento con un idioma de un código gráfico que participó como corrector de sus propias obras, que además, el señor Alfonso, y que además escribió con su propio grupo de colaboradores, que no es común tampoco, pero bueno, pues suele pasar, ¿no? Entonces, vamos a ir a la siguiente. Vamos a ver un video, ¿por qué no? Y sobre todo porque quiero que entiendan las reglas ortográficas que se deben de manejar y que se deben de trabajar, ¿sale? No podemos ir por la vida hablando y diciendo como los demás. No podemos confiarnos de las nuevas, según nuevas situaciones ortográficas o que esa gente pues diga que no hay una inclusión del lenguaje, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, pues, pero pues es que no nos permiten hablar con la E, ¿no? Y muchas veces yo digo, bueno, ¿y cuál es el fin, el modelo de trabajar con la E, ¿no? O sea, por qué esa situación? Entonces, y en ese aspecto, pues sí podemos ver que sea algo más entero. ¿No? Ahí está. Pongan mucha atención. Hola amigos, cuando escribimos, así como que bastante fría. Una de las más conocerlas. Escribimos capalabra. Cuando la usamos como sustantivo, preferido. ¿Dónde te saber por qué cuando escribimos por separado y con formular una pregunta. Pregunta directa. ¿Por qué llevas una mochila? Me gustaría saber por qué llevas una mochila. En nuestros casos, utilizamos por qué otra vez la E. ¿Por qué? Utilizamos porque como única palabra. Cuando la usamos para por ejemplo, porque llevas paraguas, porque hay muchas nubes. Un motivo para la finalidad. Claro, también el que menos se utiliza. Ok.
Te llamé. ¿Cómo se podemos sustituir a partir del por? Y así, sin buscar más puntos, nos despedimos. Próximo vídeo. Bueno, en esta situación del por qué, ¿no? Tenemos que entender, ¿no? Manejar esta situación, sobre todo porque, pues, es importante que sepamos cómo se maneja esta situación, sobre todo. Así que creo que no se vio mi presentación, parece que no. La vamos a poner otra vez, el video, para aquellos que perdón, una disculpa si ahora sí. Hola amigos, cuando escribimos hay muchas veces que nos confundimos y cometemos faltas de ortografía. Una de las más frecuentes es cuando utilizamos la palabra ¿por qué? ¿Y sabéis por qué? Porque esta palabra es homófona. Aunque suena igual, se puede escribir de 4 maneras diferentes. Vamos a conocerlas. ¿Por qué? Escribimos por qué como una única palabra y con tilde en la E cuando la usamos como un sustantivo y siempre va precedido de un artículo o de un determinante. Como todos los sustantivos, se puede poner en plural. Vamos a ver unos ejemplos. Me gustaría saber el porqué de su ataque de risa. Sigo sin saber los porqués de su enfado. Como veis, es muy fácil de distinguir. ¿Por qué? Cuando escribimos ¿por qué? Separado y con tilde en la E, lo hacemos para formular una pregunta, directa o indirecta. Un ejemplo de pregunta directa es ¿por qué llevas una mochila? Ahora, un ejemplo de pregunta indirecta. Me gustaría saber ¿por qué llevas una mochila? En los dos casos, utilizamos ¿por qué? Separado y con tilde en la E. ¿Por qué? Utilizamos por qué como una única palabra y sin tilde cuando la usamos para responder una pregunta. Por ejemplo, ¿por qué llevas paraguas? Porque hay muchas nubes y puede llover. También la usamos como una conjunción que sirve para explicar una causa, un motivo o una finalidad. Luisa lleva paraguas porque está lloviendo. Porque, en este caso, nos explica la causa de por qué Luisa lleva un paraguas. ¿Por qué? Este es el por qué más complicado. También el que menos se utiliza, aunque lo podemos usar de 2 maneras diferentes. La primera, cuando lo utilizamos como preposición por y pronombre relativo que. Es muy fácil de distinguir. Siempre se puede sustituir por el cual o la cual. Vamos a ver un ejemplo. Este es el motivo por que te llamé. Este es el motivo por el cual te llamé. Como si podemos sustituirlo, va separado y sin acento. Fácil, ¿no? La otra forma de usar por qué separado y sin tilde es cuando utilizamos por como preposición y qué como una conjunción, que introduce una oración subordinada. Por ejemplo, el profesor optó por que cantáramos una canción.
El truco aquí también facilita mucho. Sustituir a partir del por la palabra eso. El profesor optó por eso. ¿A qué suena bien? Pues ya sabéis, en este caso, por qué un acento. Y así, sin buscar más porqués, nos despedimos. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Ahora sí, bueno, ya quedó el porqué, ¿no? O sea, el porqué de esa situación y sobre todo el que se genere, ¿no? Todas esas cuestiones a través de esta, pues esta breve explicación, sobre todo para que tengamos, pues en ese sentido, todo eso. Y bueno, posteriormente, pues la ortografía nos ha dado a entender que ya no estamos, ¿no?, en una situación de que la gente no sepa lo que hace o lo que escribe. Y pues hay unos ejemplos, ¿no?, de que cuáles son las reglas básicas de esto. Una de ellas, pues, es sería que, pues, a partir de las palabras que se dan, ¿no?, se hace una forma adecuada o escribirla correcta. Todo por el intento de evitar las faltas y evitar, pues, también las normas impuestas por el lenguaje. En este punto podríamos afirmar la razón de mi existir y sobre todo en el largo tiempo o en este punto afirmar pues que se tiene, ¿no? O se trata de mejorar en ese sentido. La ortografía de la lengua española es una serie de enunciados que se acerca a la escritura de nuestra lengua, pero se consonancia con estas políticas de unidad, sobre todo porque pues siempre, ¿no?, están trabajando por algo y definitivamente, bueno, pues ahí es donde se debe de trabajar en esta parte. Bueno, recuerden que todas las clases tenemos un ¿qué me llevo? Esto es con la finalidad sobre todo de que pues ustedes demuestren o comprendan que pues deben de tener una frase, una acción, algo que pues no, obviamente los demás no van a saber, sus secretos aquí están bien guardados con un servidor y bueno, pues también ustedes exprésense de la mejor manera posible o de como ustedes consideren, o sea, que sea, pues en este sentido que se logre, ¿no? Sobre todo, pues mejorar, ¿no? Como ustedes lo han visto. Y bueno, la frase del día es: el mundo está en manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y de correr el riesgo de vivir sus sueños. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos alentados o pretendemos, ¿no?, mejorar nuestras vidas, pero si no nos arriesgamos, no nos adentramos más a este mundo, pues va a ser difícil, ¿no? Yo creo que en ese sentido va a ser complicado que cada estudiante pues pueda continuar. A la vez creo que sería mejor, ¿no?, encontrar esa facilidad, pero bueno, no hay problema en ese sentido. Y bueno, esperando que pues tienen dudas o algo que ustedes digan, pues hasta aquí no le entendí, profe. Hay una tarea por ahí que no sé si ya la subí, la voy a checar, pero aparte de la que ya está cargada, hay otra que me falta. La voy a enviar a más tardar el martes, nada más que pase el día de mañana, y o bueno, el 14, y posteriormente, pues vamos a continuar con nuestra dinámica, nuestra sesión,
Me hubiera gustado hoy darles algunos escritos y hacer unas dinámicas, pero la próxima clase sí lo haremos. Vamos a tener así como que una clase de retroalimentación, pero ya con ejemplos, ya con algo real, con algo que les va a servir a ustedes en lo personal, porque es como si ya fueran licenciados, ¿no? Así de que licenciada, no sé, licenciada Mari o Mayra, fíjese que esto, ¿y qué haces? ¿Cómo resuelves el problema? Aquí vamos a ver esta serie de casos. ¿Les parece bien? Pues jóvenes, un gusto, un placer siempre, como siempre, verlos y nos encontramos la próxima sesión de lunes. Cuídense mucho. Hasta pronto.